Bueno, buenos días. Estamos transmitiendo para soymexico.org, gente al servicio de la gente, desde el Centro Universitario Cultural aquí en la Ciudad de México. Estamos dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos y estamos aquí con el abogado de ¿Nos puedes decir cuál es tu labor aquí, por favor? Bueno, mi nombre es Raimundo Espinosa, yo soy abogado y he estado acompañando el proceso del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos desde 2011. Muy bien, muchas gracias. Oye, y bueno, ¿nos podrías contar un poco acerca de la historia o la trayectoria que ha tenido el tribunal, cuándo surgió y debido a qué surgió el Tribunal Permanente de los Pueblos? Claro, el Tribunal Permanente de los Pueblos, así con ese nombre como tal, aparece a finales de la década del 70 por iniciativa de un abogado italiano socialista de nombre Lelio Basso, pero sus antecedentes se encuentran en los tribunales Russell I y Russell II, que juzgaron el primero, crímenes de guerra del gobierno norteamericano en Vietnam, y el segundo, pues los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas en la década del 70, ¿no? A raíz de estas problemáticas y también, sobre todo, al darse cuenta de que se agravaban las situaciones de diferentes pueblos en todo el mundo, las violaciones de derechos humanos, etcétera, es que se decide consolidar esta tribuna de manera permanente. Por eso se institucionaliza y se arraiga en la Fundación Lelio Basso pues este espacio que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, que desde finales de la década del 70 y a partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel y su estatuto constitutivo ha venido celebrando sesiones temáticas por todo el mundo, ¿no? Cerca de 40 sesiones hasta ahora, desde la década del 80 hasta este año han celebrado cerca de 40 sesiones por todo el mundo. La sesión en México inició en 2011, después de una muy larga gestión, muy complicada gestión, en donde los grupos promotores, la plataforma social aquí en México, se acerca a la Secretaría General del Tribunal y le solicita, ¿no? Primero de manera informal, una sesión México para visibilizar las problemáticas que tiene el país, la violencia estructural, la violación masiva y sistemática de derechos humanos. Y bueno, en octubre de 2011, en Ciudad Universitaria, las autoridades del tribunal reciben formalmente esta petitoria, la aceptan, la admiten y permiten que se abra el proceso en nuestro país, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Oye, y bueno, tú eres aquí tengo entendido, el abogado, ¿verdad? Sí, el asesor. Del asesor. Bueno, ¿y cuáles son los temas? Todos son relevantes, pero ¿cuál para ti ha sido más relevante de los que se han expuesto? ¿Y qué respuesta han dado los jueces todavía? Sí. Bueno, durante el proceso que ya lleva 3 años, se han celebrado... Se han llevado a cabo múltiples talleres de formación, de preparación de documentación y sistematización de los casos, eventos culturales, pero también seminarios de investigación, etcétera, ¿no? Todo esto para preparar las audiencias temáticas que hemos tenido. Realizamos 10 audiencias temáticas más una audiencia general introductoria en Ciudad Juárez en 2012 y bueno, la audiencia final que ahora tenemos. Los temas que se han venido planteando en ellas, las audiencias, bueno, son audiencias temáticas, tenían un tema, entre otros todos son problemas pues muy graves, ¿no? Uh-huh. que están completamente relacionados, están muy vinculados, tienen vínculos muy estrechos y que ya en conjunto nos dan un panorama integral de cuál es la situación del país. Entre esos problemas que se han trabajado está, por ejemplo, el tema de la falta de acceso a la justicia, la impunidad en nuestro país, la represión de movimientos sociales, de activistas, de defensores de derechos humanos, la violencia de género, el feminicidio, la violencia feminicida, el tema de la migración, el desplazamiento forzado, la política de refugio, la violencia contra los trabajadores. Está también la violencia contra comunicadores, contra periodistas, el monopolio mediático, la producción de información sesgada, ¿no? Está también toda la problemática ambiental, la devastación ambiental del país, la crisis del sistema hídrico nacional, uh-huh. Está la violencia contra los territorios, las comunidades originarias, uh-huh. Especialmente el maíz por la invasión de productos transgénicos, uh-huh. ¿no? Pero bueno, también está el problema de la educación, el desmantelamiento del sistema educativo nacional, ¿no? Y también
se hizo una audiencia especial sobre la violencia que se ejerce, las violaciones de derechos que se ejercen sobre la juventud y las generaciones futuras, ¿no? Estos son los temas que se han estado planteando en general dentro del capítulo. Y bueno, la respuesta que hemos tenido, luego de que se han documentado cientos de casos en cada una de estas problemáticas, la respuesta que hemos tenido, pues bueno, ha sido, se han constatado muchas de nuestras hipótesis, líneas de acusación y de nuestras acusaciones ya formales, ¿no? Nosotros sostenemos que los tratados de libre comercio y la política económica neoliberal en su conjunto, impulsada en nuestro país a partir de la década del 80, inaugurada en el sexenio de Miguel de la Madrid, pues ha puesto condiciones jurídicas, institucionales, prácticas, materiales para la violencia estructural y de coyuntura que azota al pueblo de México. Esta violencia se traduce en violaciones masivas y sistemáticas e impunes de múltiples derechos civiles, individuales y colectivos de la población, ¿no? Primero. Segundo, la explicación que le dábamos a todo esto tenía que ver, nosotros recurrimos a una figura jurídica que se llama desviación de poder, y decíamos que los gobiernos neoliberales asaltaron el poder del Estado mexicano, lo se apropiaron, se apoderaron de las instituciones públicas y transformaron el derecho, transformaron el Estado, las instituciones públicas, reconfiguraron el Estado de manera cooptada, produjeron un derecho a modo, ¿no? Un derecho adecuado para la acumulación salvaje de capital que propone el neoliberalismo, y utilizaron todo este poder del Estado, el poder político, económico, cultural que tiene el Estado, para beneficiar intereses particulares, intereses privados de ciertos grupos, de ciertos capitales, muchos de ellos de empresas transnacionales, multinacionales, en contra o en detrimento del interés general, del interés público general, del interés de la población de nuestro país, y desatendiendo las condiciones mínimas para la producción, reproducción y desarrollo de la vida social en México, ¿no? Esas eran nuestras hipótesis de partida. Todo eso se ha ido corroborando. Las juezas y jueces del tribunal han ido constatando estos planteamientos a partir de las centenas de casos que hemos documentado. Y bueno, además también se ha reconocido que el carácter sistemático, programático de todos estos hechos violatorios de derechos humanos, bueno, constituyen hechos, son hechos que presumen la comisión de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y de genocidio, por lo cual habría lugar a la imputación de responsabilidades individuales para todos aquellos que aparezcan como presuntos implicados ante instancias como la Corte Penal Internacional, ¿no? Además de, por supuesto, múltiples responsabilidades éticas y jurídicas ante distintas instancias internacionales. Vale decir también que la acusación no es únicamente contra los presidentes o contra la figura presidencial en México, sino contra la totalidad de las instituciones públicas, ¿no? Las cámaras del Congreso General, pero también la Suprema Corte de Justicia, pero también los órganos constituidos locales y las presidencias municipales, ¿no? También contra ellos se apuntan las acusaciones, porque todos ellos están inmiscuidos en esta pues violación, estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿no? Así es. Bueno, nos mencionabas hace un momento que también la Suprema Corte de Justicia, ¿es posible también hacer esta denuncia en contra de esa institución? Sí, claro, no solo es posible, me parece a mí que es necesario hacerlo, y además, bueno, tenemos los elementos para hacerlo, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es un órgano que depende en muchos sentidos del presidente de la República. Los ministros son designados por ternas, propuestos por el presidente de la República, y luego, bueno, electos en la Cámara de Senadores, en donde más bien se ponen todos de acuerdo para colocar a alguien ahí. El periodo en el que dura en su cargo un ministro de la Corte, bueno, es un periodo transexenal, por lo cual ellos detentan un poder que atraviesa sexenios, ¿no? Y luego, bueno, ellos al final de cuentas son los encargados, son los responsables de sancionar cualquier decisión de autoridad en este país, ¿no? Como última instancia, ya sea en materia electoral, ya sea en materia
cualquier interpretación o controversia que se suscite en torno a una norma constitucional, ellos son quienes deciden cuál es el sentido, el contenido de las normas constitucionales, de la Constitución. Quienes reconfiguran a final de cuentas el espíritu de la Constitución mexicana son los ministros. Lo que ha sucedido en nuestro país, esta reconversión del derecho constitucional mexicano, del derecho mexicano en su conjunto, para conformar un derecho neoliberal, una legalidad neoliberal que positiviza, ¿no? Vuelve legales una política generalizada de despojos y privilegios escalonados. Bueno, los ministros de la Corte participan en este proceso, ¿no? Ellos mismos representan intereses particulares y ellos mismos, su actuación no es simplemente técnica, neutral, objetiva, ¿no? No se dedican simplemente de manera mecánica a aplicar la ley o a interpretarla. Ellos también forman parte de redes muy complejas de poder y ellos también representan intereses dentro de la Corte. Por eso es muy importante señalarlos y también imputarles responsabilidad en todo esto. Así es, muchas gracias. Oye, y bueno, ya creo que estamos a punto de empezar. De manera rápida, los jueces, ¿cómo se eligieron los jueces? Y después de que ya se dé un veredicto, supongamos que el veredicto es obviamente condenatorio al Estado. ¿Qué procede en este caso? ¿Qué se va a hacer después de que el veredicto sea condenatorio? Sí, bueno, los jueces los designa la oficina, la Secretaría y la oficina del Tribunal Permanente de los Pueblos en Roma. Son jueces, ellos tienen un cuerpo internacional de personas, de especialistas, de peritos, de personas de alta calidad moral, de autoridad moral internacional, ¿no? Entonces ellos son, dependiendo de la competencia de cada uno y dependiendo también, de agendas y demás, ellos designan, ¿no?, quiénes son las personas que son adecuadas para cada una de las sesiones. Así es como fueron seleccionados los jueces que tenemos ahora con nosotros, que provienen de Italia, de Alemania, de Costa Rica, España. De España, ¿no? Y está también el obispo Raúl Vera de aquí de México, ¿no? En fin, de Argentina, pero son designados por el tribunal, ¿no? Luego, en caso de que la sentencia sea condenatoria en contra del Estado mexicano por desviación de poder, de entrada lo que procede es una sentencia no vinculante, es un tribunal ético. Eso quiere decir que, sí, los órganos públicos en nuestro país no tienen la obligación de acatarla, ¿no? Sin embargo, sí es una sentencia que de entrada ha generado todo un proceso social de integración, ¿no? Sí es vinculante en términos sociales, porque ha permitido que las luchas sociales en nuestro país, de muy distintas problemáticas y en muy distintas regiones, se encuentren, se reconozcan unos con otros y se haga un trabajo conjunto, ¿no? Esa es una primera implicación que ya está, independientemente de la sentencia, eso ha sucedido ya, ¿no? Luego, como efectos de la sentencia, lo que esperamos sí es tener un documento elaborado por peritos y por autoridades que nos permitan romper el cerco mediático, quebrar la imagen que tiene a nivel internacional el gobierno mexicano, evidenciar la situación crítica por la que atraviesa nuestro país y que nos permita también avanzar en la práctica, en los planteamientos que nosotros tenemos al interior de nuestro país, en la lucha que tenemos cotidianamente con tribunales y con instituciones públicas, que nos permita elevar el nivel de nuestra argumentación, mejorar la documentación de nuestros casos, dar las batallas legales que son necesarias al interior de nuestro país, pero también que sea un documento que nos abra puertas para dar las batallas internacionales, ¿no? Evidenciar lo que sucede en nuestro país ante instancias jurídicas reconocidas por el Estado mexicano de carácter internacional. Eso también es muy importante para nosotros, ¿no? Que la sentencia tenga efectos prácticos, ya sea como un documento de amicus curiae, ya sea como un peritaje elaborado por expertos, ¿no? O ya sea simplemente como un documento que aporte pruebas, ¿no? Que aporte al mejoramiento de la argumentación de los diferentes casos de violaciones de derechos que tenemos en nuestro país y que, con y sin el tribunal vamos a tener que seguir enfrentando y vamos a tener que seguir gestionando ante las instancias internas e internacionales. Pero esto no quiere decir entonces que las leyes que ya o las reformas que Peña Nieto o el gobierno o el Estado ya tienen implementadas, no quiere decir que con esto ya se van a derogar, ¿verdad? No, para que eso sucediera tendría que ser, primero tendría que haber una presión social suficiente y no solamente una sensibilidad, sino tendrían que
responsabilizarse realmente los representantes populares por derogar y por abrogar todo este conjunto de normas pues que legalizan el saqueo y el despojo, ¿no? Ajá. Ellos tendrían que hacer este movimiento. Eso seguramente no va a pasar en el corto plazo. Lo que sí es muy importante para nosotros es que quede claro que la población de nuestro país, la gente, los activistas, los centros de derechos humanos, etcétera, sí han estado impugnando, sí han estado criticando, sí han estado señalando, visibilizando los efectos negativos que tienen estas leyes, ¿no? Eso es muy importante. Y segundo, que tengamos argumentos suficientes cuando nos presentemos a pelear en contra de estas leyes en instancias internas e internacionales, que tengamos argumentos suficientes para decir por qué estamos en contra, cuáles son los problemas, y que a fondo podamos argumentar en sus propios términos en contra de ellos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pues a mí me parece muy interesante. ¿Cuál es la participación que tendrás ahorita aquí dentro del...? Sí, bueno, a mí me dieron la responsabilidad de presentar una de las fiscalías, la tercera fiscalía de acusación al Estado mexicano, que tiene que ver con la desviación del poder legislativo. Es decir, yo me voy a encargar de exponer qué es lo que le hicieron a la Constitución desde Miguel de la Madrid para acá, qué es lo que le han hecho al derecho mexicano, entendido como un conjunto de ordenamientos jurídicos, qué ha pasado con las leyes en México y cómo lo hicieron, ¿no? Eso es lo que yo voy a presentar. Muy bien, pues te agradezco mucho y es muy interesante todo. A mí me pareció bastante interesante. Pues ya posteriormente platicamos contigo después de tu participación, si nos puedes hacer favor. Claro. Y te agradezco mucho y pues vamos a empezar, vamos a ver, escuchar la sesión. La sesión. ¿No sabes qué temas vienen ahorita? Sí, lo primero que se va a exponer, la primera fiscalía es sobre la desviación de poder político, ¿no? La presentación general del desvío de poder. Luego la desviación del poder económico y los crímenes económicos de lesa humanidad. La tercera fiscalía, que es la mía, desviación del poder legislativo. La cuarta, que es sobre la desviación del poder judicial, ¿no? La crisis del sistema de justicia en México. Y bueno, posteriormente ya también hay una quinta fiscalía que tiene que ver con la desviación del poder fáctico comunicativo. Y después, bueno, ya vienen otras intervenciones que tienen que ver más con cuál es la situación actual de las luchas en nuestro país, qué es lo que se avecina y cuál es el balance global que hacemos desde México de nuestra propia situación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho y continuamos, estamos por aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.